Buenos días. Existen otras formas de tratamiento para los pacientes con cáncer. Tratamiento que puede parecer ciencia ficción, porque a veces oímos algunas cosas que decimos, pero esto es real o es ciencia ficción. Bueno, pues parecen ciencia ficción, pero son realidades. Estos tratamientos, muchos de ellos aún están en desarrollo, no están aplicándose, no se venden en la farmacia aún, la mayoría de ellos. Pero son formas de tratamiento e investigación que están demostrando muy buenos resultados. Están pendientes para comprobar los dos aspectos importantes siempre con un nuevo medicamento, que no sea tóxico y que sea efectivo. Y están pendientes algunos de ellos su aprobación para uso terapéutico, pero la mayoría ya están en este momento en fases finales de comprobación y en cualquier momento pues ya están vendiéndose, utilizándose, recetándose en cualquier parte no diría farmacia, en cualquier hospital o centro de atención a pacientes cancerosos. Ya están avanzadas estas investigaciones. Comenzaremos hablando de un descubrimiento relativamente reciente, bastante reciente. En 1966, 66 fue el otro día, ¿eh? Bueno, en 1966 se descubrió una nueva molécula de ácido ribonucleico diferente a las que se conocían hasta ese momento. El ARN mensajero, que es el que lleva la información desde los genes hacia el ribosoma, el ARN ribosomal, que es el que está en el ribosoma y es el que va a producir la proteína, el ARN de transferencia, que va a llevar los aminoácidos hasta el ribosoma, son los conocidos. Y ahora se le suma una nueva molécula, ARNS. ¿Qué quiere decir ese? Small. ¿Qué quiere decir small? Pequeño. ARN pequeño. Esta molécula es muy pequeñita, tiene aproximadamente 150 nucleótidos. Los nucleótidos son la estructura básica del ARN o del ADN también, ¿no? Radica en el núcleo, o sea, el ARN small está en el núcleo, donde ejerce principalmente su función, que son dos funciones. La primera de ellas es actuar en la regulación de las señales de transcripción, es decir, en las señales de pasar información del ADN hacia el ARN. El ARNS regula esta actividad, por tanto, regula el paso de información para producir proteínas. Es un aspecto importante de él. Y el otro, participar en la reparación de los telómeros. Los telómeros, bueno, ustedes recuerden ya lo que es, hablamos de eso, los extremos de los cromosomas. El ARNS participa en funciones muy importantes como el crecimiento y división celular y sus alteraciones se reflejan y se relacionan con la promoción tumoral, es decir, con el proceso por el que una célula normal se convierte en una célula cancerosa. El ARNS tiene gran importancia porque los tratamientos utilizados habitualmente no siempre son efectivos. La mayoría de los tratamientos que nosotros damos para el cáncer no siempre tienen el resultado que deseamos. Y actualmente la supervivencia de pacientes tratados a los 5 años no es la que desearíamos. Es un poco más baja que la que desearíamos en la mayor parte de los tipos de cáncer. Sobre todo en el cáncer de pulmón. Muchos de los métodos de tratamiento utilizados actualmente, aunque mejoran el pronóstico, mejoran la evolución, la efectividad a largo plazo no es la que desearíamos, se queda un poco por debajo. Y los efectos secundarios de muchos tratamientos, como ya hemos hablado también, sobre todo por efectos de citostáticos y efectos de radiación, en células sanas, también limitan su uso. Usted no puede llegar y irradiar todo el cuerpo porque mataría células sanas también. Usted no puede dar una carga grande de citostáticos, causa daño a las células sanas también, por tanto tiene que ser adecuado, regulado, moderado. La terapia con ARNS puede aumentar las perspectivas de curación o al menos de prolongación de la vida de pacientes con cáncer. Refresquemos. La orden para producir una proteína es transmitida desde el gen hasta los ribosomas por el ARN mensajero. El ARN mensajero es leído por el ribosoma va a producir la proteína y después de leído lo destruye una enzima que está en el citoplasma. Correcto, eso ya lo hemos hablado otras veces. Se ha desarrollado por bioingeniería un tipo de ARNS de apenas 25 a 30 nucleótidos, bien pequeñito. Actúa bloqueando la traducción del ARN mensajero en el ribosoma. ¿Qué es lo que hace esto? Impide que el ribosoma lea el ARN mensajero. Lleva el mensaje, está el ribosoma, pero el ribosoma no puede leerlo. Por tanto, como no puede leer el mensaje, no puede producir proteína. ¿Qué hace? La célula, sin producir proteína, muere. Se han desarrollado otros tipos de ARN pequeño que pueden inducir la degradación del ARN mensajero. Es decir, sale el ARN mensajero del núcleo, va hacia el ribosoma, no llega. ¿Por qué no llega? Porque por el camino encuentra la enzima que va a destruirlo, que ha sido activada antes de tiempo por el ARN pequeño y entonces es destruido. Hacen que el ARN mensajero sea destruido antes de que se lea el mensaje.
Otros tipos de ARN pequeños pueden actuar suprimiendo la expresión y la actividad de los oncogenes y activando anti-oncogenes. Ahora, usted dirá, bueno, pero esto va a pasar en todas las células. No, no va a pasar en todas las células porque para introducir estas moléculas de ARN pequeño en las células malignas se toman células del sistema inmune del paciente. Se le saca sangre, se separan células inmunológicas bien definidas, se introduce dentro de ellas el ARN pequeñito, que es el que queremos que se le lleve hasta la célula cancerosa, se les cultiva para unirse a células malignas, es decir, desarrollan receptores para reconocer células malignas y ya después que tenemos todo esto, las liberamos en la sangre, ellas localizan la célula maligna, se unen a la célula maligna y le entregan. Le dan el paquete. ¿Cuál es el paquete? ARN pequeño que va a o bien a bloquear la lectura del ARN mensajero por el ribosoma, o bien a destruir el ARN mensajero en el citoplasma antes de que llegue al ribosoma, o bien a inhibir genes favorecedores del cáncer, los oncogenes, o bien a activar genes que combaten el cáncer como los anti-oncogenes. Qué maravilla, ¿eh? Bueno, se han aprobado tratamientos con ARN pequeño en enfermedades como la amiloidosis hereditaria, el medicamento se llama patisiran, y la porfiria intermitente y se llama givosiran. En el cáncer todavía están en experimentación, no se han aprobado porque están en fase de experimentación, pero en fases avanzadas y con resultados hasta ahora prometedores. Y para esto se utilizan varios tipos de moléculas pequeñas de ARN pequeño, RNS. Oligonucleótidos antisentido. Oligo, pocos, nucleótidos de estructuras que hablamos que componen el ácido ribonucleico y antisentido por el giro que ellos tienen. Estos oligonucleótidos antisentidos son pequeños fragmentos de menos de 30 nucleótidos que actúan por dos vías diferentes. Una, bloquean el ácido ribonucleico mensajero, impidiendo su unión a los ribosomas, uno de los mecanismos que habíamos hablado. Otra, induce la degradación del ARN mensajero antes de que se una a los ribosomas, activando la enzima ARN ASA, que ya mencionamos también, que ella degrada el ARN. Los dos mecanismos ya los explicamos, pero los oligonucleótidos antisentidos, ellos contienen los dos mecanismos, o sea, actúan por estos dos mecanismos. Está llamado ARN de interferencia, es un tipo de ARN pequeño que inhibe los genes dañados por diferentes causas. Un gen está dañado, él se une a ese gen dañado y lo inactiva, no deja que el gen este vaya a cumplir sus funciones produciendo proteínas anormales. Esto es muy importante para neutralizar los oncogenes. MicroARN pequeño. Actúa por uno de los tres mecanismos que habíamos mencionado, por el mecanismo de inducir la degradación del ARN mensajero por medio de la ARN ASA, o sea, la enzima que destruye el ARN mensajero. Bien, además de transportar estos oligonucleótidos para la célula por medio de células del sistema inmunológico, existe otro sistema también para transportarlos, y es el sistema que emplea nanoportadores de los que vamos a hablar a continuación. Las nanomoléculas son moléculas muy pequeñitas, moléculas que tienen una longitud de hasta 100 nanómetros. Un nanómetro, para los que no lo conocen, es la millonésima parte de un milímetro. Es decir, en un milímetro, alineado uno tras otro, cabe 1.000.000 de nanómetros. Y entonces estas moléculas tienen hasta 100 nanómetros. Las nanomoléculas se diseñan por nanoingeniería, es decir, ingeniería de partículas pequeñitas. La nanobioingeniería es una ciencia aplicada que integra los fundamentos de ciencias como física, química, biología, para producir materiales con nanodimensiones, o sea, el tamañito este pequeñito, hasta 100 nanómetros, para aplicaciones médicas y biomédicas. Y lo producen con material biológico. Esta es una característica muy interesante. Vamos a hablar de esto. La nanobioingeniería diseña nanopartículas a partir de componentes biológicos. Las hechas a partir de componentes biológicos se llaman nanobioportadores cuando tienen la función de transportar sustancias hasta células. La función de las nanopartículas y las nanobiopartículas es transportar pequeñas cantidades de sustancias al interior de las células marcadas para que reciban estas nanopartículas. Es decir, la nanopartícula se dirige a determinada célula. Además, los avances en la nanooncología, es decir, el tratamiento por nanopartículas en caso de pacientes con cáncer, representan un cambio paradigmático en relación con los tratamientos convencionales, no dirigidos. Los demás no son dirigidos, se aplican al cuerpo, pueden afectar cualquier célula, no solo las células tumorales, pero ya el tratamiento dirigido con nanobioportadores, nanobiomoléculas, va directamente hacia la célula tumoral. Solo
ataca la célula tumoral. Aquí se han utilizado para una serie de campos como son campos de radioterapia, llevando sustancias radioactivas al interior de la célula, campos como inmunoterapia, llevando sustancias inmunológicas que pueden atacar la célula tumoral, fototerapia, terapia génica y combinaciones de tratamiento para facilitar la llamada terapia de múltiples dianas neoplásicas, es decir, atacar muchos puntos dentro de la célula maligna, que es la terapia actual. Los nanobioportadores son elaborados por métodos de bioingeniería, en parte son imitaciones biológicas, o sea, simulan sustancias biológicas, en parte son creados. A diferencia de otros nanoportadores, los nanobiotransportadores son compatibles biológicamente. ¿Por qué? Porque están hechos o bien con partes de células nuestras o bien imitando partes de células nuestras. Se enmascaran. ¿Por qué? Porque son iguales al entorno donde están ellos caminando, vamos a decir así, donde están ellos viajando en busca de células malignas. Son multipropósitos, o sea, pueden transportar diferentes sustancias. Son bioactivos porque tienen actividad biológica, están compuestos con elementos biológicos. Alcanzan el objetivo y son más efectivos que los nanobiotransportadores que no están hechos con material biológico. Otros atributos, como el tropismo, o sea, la capacidad de dirigirse hacia un punto exacto, también son muy frecuentes, mucho más importantes en los nanobioportadores. Ellos se dirigen a marcadores biológicos muy específicos de células, en este caso de las células neoplásicas. Existen nanosistemas microbióticos naturales como hongos, bacterias y virus. ¿Qué son estos? Son células muy pequeñitas, que son naturales, que ya están en el medio ambiente y que tienen tamaño de nanopartículas y por tanto se han utilizado también como transportadores. Estos nanosistemas se dirigen a células específicas que ellos parasitan habitualmente. Es decir, estas bacterias se dirigen hacia las células de tal sistema. Este tipo de hongo se dirige hacia las células de tal sistema y los virus igual, se dirigen hacia células respiratorias, digestivas, etc. Y entonces se han utilizado estas propiedades también para aprovecharlos como transportadores de sustancias activas contra las neoplasias. La ingeniería genética puede modificar esta preferencia por unas células y dirigirla hacia otras células principalmente neoplásicas, es decir, modifica los receptores de superficie y le dice, ahora tú no vas a atacar la célula respiratoria, vas a atacar la célula maligna dentro del sistema respiratorio porque es la que tiene tal receptor. Algunas de las bacterias modificadas y con afinidad por marcadores de células tumorales son los estreptococos, salmonella, proteus, listeria, clostridium y Escherichia coli y otras más. Todas ellas han sido modificadas y utilizadas como transportadores de sustancias que atacan a las células neoplásicas. Se han modificado bacterias que tienen una serie de propiedades como son motilidad muy elevada, evasión inmune, es decir, se le escapan al sistema inmunológico, quimiotaxis, es decir, se dirigen hacia lugares donde existen determinadas sustancias químicas, invasibilidad, es decir, invaden determinados tejidos, citotoxicidad, atacan células y hacen que estas células se lesionen, se destruyen, acumulación en vasos sanguíneos, sobre todo vasos sanguíneos tumorales, que son muy abundantes, y composición de patrones moleculares asociados y otras propiedades que todo ello permite que se dirijan hacia células malignas y las ataquen. Esto ha levantado el interés de las investigaciones. Esto también está en investigación, todavía no son tratamientos habituales, pero en un futuro, tal vez no muy lejano, ya sí lo sean. De ellas se han tomado nanoportadores, ¿como cuáles? Bacterias transformadas por bioingeniería capaces de liberar agentes anticancerosos como agentes citotóxicos, citocinas, anticuerpos, etc. Capaces de transferir genes que son citotóxicos como agentes antiangiogénesis, etc. Genes que actúan como promotores de señales, combinaciones de tratamientos como agentes antivasculares, drogas quimioterápicas, proteínas de choque térmico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen estas bacterias transformadas? A ellas se les introduce dentro de la estructura de la bacteria, se le quita a la bacteria parte de su estructura interior, sobre todo la parte genética, y se le introducen genes que queremos que ellas depositen dentro de células que han sido diseñadas, estas bacterias, para localizar e introducirse. Muchas bacterias son intracelulares y sobre todo las bacterias intracelulares son las que se han utilizado para esto. Ellas, por las modificaciones que han recibido en su estructura externa, localizan las células que van a atacar, se unen a ellas, la penetran y entonces ya una vez dentro de la célula, ellas liberan todas estas sustancias tóxicas y matan células cancerosas, dirigidas directamente contra las células cancerosas sin afectar las células que no son cancerosas. Se han utilizado también para estrategias de inmunología porque pueden llevar
determinados tipos de sustancias que pueden afectar estas células y bueno, las utilizan para ello también. Mini esferas. ¿Qué es una mini esfera? Son esferas que se forman por la división de las bacterias en su extremo. Muchas bacterias en su extremo producen una pequeña esfera. Estas mini esferas bacterianas se toman, se separan de la bacteria, se les trae el contenido por ingeniería genética, tienen aproximadamente 400 nanomicras de tamaño, o sea, son muy pequeñitas, más grandes que los nanobioportadores, pero son pequeñitas también, alcanzan tumores, interactúan con receptores específicos, o sea, reconocen la célula tumoral, se introducen dentro de ella y liberan agentes quimioterápicos o genes para tratamiento antitumoral. Esto también está en fase de experimentación, pero se está utilizando ya en fases un poquitico más avanzadas. Nanovesículas derivadas de membrana celular. Bueno, son los llamados proteoliposomas. Son muy pequeñitas y ellas se utilizan para transportar sustancias o genes contra el tumor, igual que las demás. Se toma esta microvesícula, estas nanovesículas, se cargan con sustancia activa, se les prepara un receptor para que reconozcan la célula neoplástica y se liberan directo para allá. Y los magnetosomas. Bueno, los magnetosomas ya es un poquito más complicado. ¿Qué es un magnetosoma? Son corpúsculos presentes en algunos grupos bacterianos, tienen compuestos de hierro y se utilizan como transportadores biológicos. Los magnetosomas están siendo investigados. Esto todavía sí es más, yo diría que más ficción que ciencia en este momento todavía. Ellos son capaces, se supone que sean capaces de localizar la célula neoplásica, introducirse en la célula neoplásica, que entonces la cargan con grandes cantidades de hierro. Y esta célula neoplásica cargada con hierro, la persona se sitúa en un campo magnético y la célula que tiene hierro dentro de su interior, este hierro es movilizado por el campo magnético y destruye la célula. Ciencia ficción, bueno, repito, todavía es más ficción que ciencia, pero es un campo que se está investigando y muy interesante. Fantasmas bacterianos son envolturas de bacterias gram negativas vaciadas de su contenido citoplasmático, no lo dejan nada adentro, pero se mantiene la forma externa de estas bacterias. Siguen con su membrana, con todos sus receptores, etc. Las estructuras de membrana entonces se modifican, ya había mencionado también esto, para que alcancen células tumorales, las reconozcan, se introducen y las destruyen. ¿Con qué? Con las sustancias que tienen contenidas dentro de ellas. Vesículas derivadas de la membrana bacteriana, proteoliposomas, componentes de la membrana de bacterias gram negativo, nanotransportadores basados en polímeros bacterianos, virus modificados por bioingeniería, hongos y levaduras modificados y otras formas que derivan de membranas celulares son formas de transportar sustancias anticélula tumoral hasta el interior de estas células. Se utilizan también células del mismo paciente, ya esto es una técnica un poquito más avanzada, se vacían y dentro de la membrana, o sea, dentro de las células, de la membrana que quedó, se colocan sustancias activas antitumorales, pero bueno, dejemos el uso de células propias para el próximo programa. Ya yo creo que por hoy ha sido suficiente. Muchas gracias.